esta práctica porque yo buscaba una asesoría o una consultoría, ya lo que comentábamos, y estuve buscando información, busqué por internet y me dio confianza y decidí elegir esta. Da un plazo amplio de prácticas. La estoy realizando en grupo en ACF100, es una asesoría consultoría. Estuve buscando información, me pareció bastante completa. Quería probar en el día a día que era una asesoría, porque lo teórico está muy bien, pero lo práctico nunca sabes si te va a gustar cuando lo realices. Pues mi primera impresión es una empresa bastante grande, hay muchos colaboradores, el trato fue muy bueno y desde el principio he estado bastante a gusto aquí. Y dentro de mi titulación es bastante más abstracto todo lo que me enseñan. Pues en temas de impuestos, yo di la incidencia económica que tenía un impuesto, pero para nada su aplicabilidad, ni ningún impuesto en concreto, ni IRPF, IVA, todo eso parto ahora mismo desde cero. Las prácticas para mí son esenciales en cualquier estudio de universidad que realices, porque está muy bien la parte teórica, tú estudias, te formas, pero es esencial ver esa aplicación en una tarea, en un trabajo. Más que nada porque ahí es donde te das cuenta de que lo que has estudiado merece la pena, o puedes aplicarlo, te da confianza, es todo real. Tocas contabilidad, tocas distintas entidades, la agencia tributaria, registro mercantil, y también ves otros ámbitos, aunque sean públicos, pero que también luego puede tener una salida si asesoría de sectores privados no me gustase. Víctor es quien me va dando tareas según vaya viendo cómo voy aplicando, o voy sabiendo, o puedo, hasta que alcance. Puedo yo tramitar o realizar la sección que sea aquí. Entonces es uno de los tantos que me da la tarea. Nosotros empezamos hace 15 años o así. Entonces, bueno, vimos la información por mediación de la Asociación de Profesionales de Asesores Fiscales y bueno, me pareció muy interesante tener un alumno donde hubiera una información bidireccional y que nosotros podíamos aportar al alumno y el alumno nos podía aportar a nosotros, y probamos y nos gustó. Vemos la evolución de la universidad y cómo se van formando, nos aporta salida nueva, y luego sí que es verdad que al principio tenemos que darle formación y que para nosotros es una inversión en un tiempo, pero luego poco a poco se van cogiendo y al final acaba siendo como uno más, un trabajador más, y aporta mucho valor a la empresa. Los conocimientos se adquieren, más importante es la actitud. O sea, hay mucha diferencia cuando un alumno tiene ganas y tiene curiosidad, y que es lo que realmente diferencia a un alumno a otro, porque los conocimientos no estamos hablando de cosas que sean demasiado complicadas, sino que poco a poco todo el mundo lo va cogiendo, pero ahí se nota donde el alumno que tiene ganas, que se fija, que hace las cosas como tiene que hacer, que hace lo que le comentas, que sigue los pasos que le dicen. La diferencia está en la actitud, sobre todo.